Reciban un cordial saludo y bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Era Verde. Hoy, desde las instalaciones del Museo Nacional, vamos a estar conversando sobre propuestas que priorizan los intereses colectivos por sobre los individuales. Y más concretamente vamos a hablar de propuestas de crecimiento y desarrollo económico y social que priorizan el valor del trabajo por encima del valor del capital. Nos referimos a la economía social solidaria, que se desarrolla diariamente en el país en asociaciones comunales, en cooperativas, en fundaciones y en otros colectivos cuyos principios y valores son la solidaridad, la democracia, la participación y la equidad. Y para conversar sobre este tema tan importante nos acompaña hoy Marvin Rodríguez, quien es asesor de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. ¿Cómo está, Marvin? Hola, Génesis. Muchas gracias por la invitación. La verdad, para nosotros es un gran gusto estar por acá y venir a compartir pues algunas cosas, ¿verdad?, sobre la economía social solidaria que a veces pensamos no se comprende muy bien, y es importante este tipo de espacios donde podemos profundizar sobre sus prácticas, valores y también sobre sus necesidades y perspectivas a futuro. Importantísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos, para compartirnos un poquito más. Vamos a conocer de qué se trata la economía social solidaria el día de hoy. Y en este programa vamos a utilizar también como referencia un video producido por Sarita Bonilla de la Asociación Voces Nuestras, que también vamos a utilizarlo para profundizar y para conocer un poquito más sobre la economía social solidaria. Vamos a iniciar con un extracto de este video precisamente, en el cual Yacy Morales, de la Red Nacional de Economía Social Solidaria, nos explica en qué consiste esta práctica. Y luego de escucharla vamos a regresar para que Marvin también nos ayude a ampliar un poco más de este tema. Veamos. Economía social solidaria es un concepto bastante reciente que se utiliza para enmarcar diferentes prácticas económicas que desarrollan las personas en cualquier parte del mundo. Entonces, son prácticas que se basan en principios y valores de solidaridad, de democracia, de participación, de reconocimiento en el otro, como una persona que puede tener necesidades y también ofrecer diferentes cosas a las otras personas de la sociedad. Entonces, es un concepto que marca prácticas económicas muy diversas, que pueden ser desde la producción, como el consumo, la distribución, los aprendizajes, digamos, los intercambios de saberes, todo esto. Y en diferentes países toman diferentes formas jurídicas. Generalmente, en la mayoría del mundo, podemos encontrar cooperativas, asociaciones, colectivos, que en realidad es la gente que se organiza asociativamente, que tiene una participación democrática, que se valora el aporte de cada quien en los espacios colectivos y que generan un proyecto ya sea productivo o de consumo o sí, buscando ofrecer bienes o servicios. Es a inicios del siglo XX, digamos, en el momento en el que se empiezan a organizar talleres de artesanos, espacios gremiales en los que también empieza la gente a generar un pequeño ahorro colectivo para poder responder colectivamente a necesidades a veces individuales. Inicialmente era más de un ahorro colectivo, entonces dentro de las finanzas, pero también en Costa Rica hay muchas asociaciones de productores y muchas cooperativas agrícolas también, entonces en las actividades agroindustriales hay muchas expresiones de la economía social solidaria, y es más, hay muchos territorios en Costa Rica que no se hubieran poblado y no hubieran generado ciudades si no hubiera sido porque había instalada una asociación, una cooperativa, que era en la cual se organizaba la actividad económica y después fue generando otras actividades paralelas, digamos, que actividades de comercio, de finanzas, y bueno, a generar también un montón de actividades más sociales y espacios sociales, como proyectos de caminos, de la escuela, de, digamos, diferentes proyectos sociales. Seguimos desde las instalaciones del Museo Nacional. Marvin, aunque el concepto tal vez es nuevo y hemos empezado a escucharlo recientemente, el concepto de economía social solidaria, realmente estas formas de trabajo y de organización de las que Yacy nos comentaba se desarrollan en Costa Rica desde hace muchos años. Tal vez, si profundizamos un poco, ¿cómo funciona la economía social solidaria y de qué forma se diferencia de otras prácticas económicas?
Sí, hay dos principios orientadores de la economía social solidaria que son fundamentales. Para comprender la economía social, esta puede adoptar múltiples formas organizativas como cooperativas, sindicatos de pequeños productores agrícolas, asociaciones, asociaciones de desarrollo comunal, incluso las asociaciones administradoras de acueductos rurales, independientemente, o asociaciones de hecho incluso, independientemente de la forma organizativa o de las prácticas que estas representan, como consumo solidario, como producción sostenible, entre muchas otras, ¿verdad? Lo cierto es que hay dos principios que caracterizan estas formas de producción y que le diferencian de otras maneras de producir bienes y servicios. El primero de ellos es lo que nosotros denominamos primacía del ser humano o primacía de la persona humana, y a lo que esto se refiere es que pues nosotros identificamos que a lo largo, ¿verdad?, del desarrollo del capitalismo se han dado una serie de procesos de deshumanización. Básicamente el trabajo ha dejado de ser una actividad emancipadora del ser humano, transformadora, y se convierte en un sencillo instrumento para la generación de riqueza, la cual es apropiada por muy pocas personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de dignificar al ser humano, lo que nosotros estamos tratando es de convertir nuevamente el trabajo en una empresa o en una actividad puesta al servicio del ser humano y de sus necesidades. Entonces, la economía social, a través de la dignificación del ser humano, lo que busca es satisfacer sus necesidades de la mejor manera. Y aquí es donde entra el segundo principio, sin generar ni comprometer los recursos de las próximas generaciones, ¿verdad? Entonces, el otro principio al que nos referimos es la sostenibilidad ecosistémica. De nada nos serviría tener un sistema económico puesto al servicio del ser humano si este es predador de la naturaleza. Sí, los recursos naturales. Exactamente. Si no tiene respeto, o sea, si el capitalismo no ha tenido respeto por el ser humano y tampoco lo ha tenido por la naturaleza, de nada nos serviría una economía alternativa, una economía social solidaria que sea predadora también de los recursos naturales. Y esto no es solo un tema de ética, digamos, para con la naturaleza. Esto en última instancia tiene que ver con que solo tenemos un planeta, la base material de la existencia es esta, ¿verdad? Y si destruimos el planeta, pues sencillamente no tenemos para dónde irnos, ¿verdad? Entonces, ambos principios son interdependientes, están interrelacionados, no tiene sentido uno sin el otro, ¿verdad? Entonces, como te decía al principio, estos valores o estos principios orientadores deben estar presentes en cualquier organización. Es un elemento para discriminar, ¿verdad? Qué sé yo, si esta cooperativa de economía social solidaria o no, esta asociación de pequeños productores, etcétera, y eso adopta múltiples formas, como consumo solidario, como círculos, digamos, de comercio justo, producción sostenible, etcétera. Marvin, se trata entonces de que aprovechemos los recursos, pero también de que se tome en cuenta el valor que tiene el trabajo de las personas que están aprovechando esos recursos. O sea, va en estas dos líneas, proteger el ambiente y también la dignidad de las personas trabajadoras. Vamos a profundizar un poco más sobre este tema en el siguiente bloque. De momento vamos a ir a una breve pausa y seguimos con más de Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre la economía social solidaria. Estamos primero acercándonos a conocer en qué consiste esta propuesta, que es algo que, como hablábamos en el bloque anterior, existe desde hace muchísimo tiempo y se presenta en múltiples formas organizativas. Y estas prácticas se realizan además pensando en el bienestar común, es decir, en la colectividad y no desde el individualismo. En el bloque pasado vimos y compartimos un extracto de un video que realizó Sarita Bonilla de la Asociación Voces Nuestras y también estuvimos conversando con Marvin sobre esta propuesta. Vamos a pasar ahora a ver otro extracto de este audiovisual en el que se presentan experiencias de la Asociación de Productores Agropecuarios de Acosta y Acerrí. Esto como un ejemplo concreto de esta práctica. Vamos a verlo. 1997, 1998, la zona sufre la influencia del huracán Mitch. Eso afectó muy negativamente los sistemas
productivos de la zona, que ya de por sí eran bastante frágiles. Y entonces hay un grupo de 58 personas, deciden reunirse, formular un diagnóstico de realmente cuál era la situación a nivel de afectación y buscar de ahí una solución para el problema. Ahí nació un proyecto que se llamó Desarrollo Sostenible de la Producción Agropecuaria de los cantones de Acosta y Acerrí, que se planteó al CNP, y ese proyecto fue quien dio inicio también a lo que hoy es la asociación. Ahorita tenemos 1.187 asociados, distribuidos en diferentes áreas de producción, en el tema de caficultura, en el tema de ganadería, en el tema citrícola también, y algunos otros asociados con algunas actividades menores como granjas y también la parte de porcinocultura. Bueno, pues la capacitación, el hecho de obtener conocimiento y también el financiamiento que se ha brindado ha sido muy importante para poder impulsar el proyecto, para mantenerse en la actividad y para ver la actividad ganadera también como una alternativa de trabajo y económica para seguir en nuestras fincas, en nuestros campos, que es lo que tenemos que implementar ahora en el productor joven, porque me considero un productor joven que estoy dedicado a continuar en lo que es la ganadería, en lo que es la producción de carne, y pues el existir la organización hace que uno se motive también a continuar, a capacitarse, a obtener mecanismos y herramientas para ir mejorando el trabajo que se hace. Seguimos desde las instalaciones del Museo Nacional. Marvin, y luego de ver esta experiencia de Asoproa, ¿cómo puede comprenderse que hayan opositores a estas prácticas? Porque nos parece muy sin sentido que alguien se pueda oponer a prácticas que fomentan el bienestar común, que buscan partir desde la solidaridad para darle un impulso a la economía local. Entonces, ¿cómo se justifica que haya gente que se oponga? Porque, por ejemplo, la diputada social cristiana Rosibel Ramos declaró a la prensa nacional que nos da miedo porque cuando se habla de economía social solidaria, uno sabe de muchas experiencias que se dan en países de izquierda. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hay detrás de estos argumentos? Sí, bueno, ahí hay varios factores que hay que analizar y me gustaría en primer lugar ponerlo como en positivo y recuperar algunos elementos históricos, digamos, de nuestro país y que han caracterizado justamente pues la idiosincrasia costarricense y que han caracterizado en gran medida el desarrollo que ha logrado Costa Rica. Esto se remonta, ¿verdad?, a la década de 1940, cuando Calderón Guardia, digamos, impulsa la inclusión del capítulo de garantías sociales dentro de la Constitución y la posterior ampliación por parte de Figueres de una serie de garantías, digamos, de derechos sociales, políticos y económicos, y también cómo esto concretiza en una serie de instituciones que están amparadas en la solidaridad y la universalidad, básicamente, en el acceso universal, ¿verdad?, y solidario a los servicios y bienes que presta el Estado. Entonces eso, pues lógicamente, produce un tremendo desarrollo humano y social en nuestro país y nos va a caracterizar y nos va a diferenciar de otros países de la región. Entonces, este principio de la solidaridad está profusamente tratado en nuestra Carta Magna, el reconocimiento constitucional también del cooperativismo, del sindicalismo y del solidarismo, pues también da un espaldarazo a decir que la solidaridad es parte fundamental, ¿verdad?, de la ruta de desarrollo a la que ha apostado Costa Rica. Pero entonces nosotros tuvimos posteriormente lo que podríamos llamar como los años negros, ¿verdad?, que no fueron así poquitos años, sino fueron 30 años de reforma neoliberal que se implementa a través de los programas de ajuste estructural a principios de la década de los 80. El primer PAE se implementa durante la administración de don Luis Alberto Monge, y lo que se va a procurar en ese sentido es reducir la acción del Estado, reducir su participación en una serie de nichos de mercado estratégicos, ¿verdad?, que tenía en ese momento el Estado y que garantizaban justamente pues esta provisión de servicios para toda la población. Se puede decir que pasamos de una visión más colectiva, más solidaria, a algo ya más individual, de pensar en mi bienestar como persona sin que me interesara el bienestar del resto. Es como ese cambio de visión, ¿verdad? Justamente es un cambio paradigmático, ¿verdad? Pasar de la solidaridad
como principio rector del modelo de desarrollo al individualismo, ¿verdad? Y esto tiene que ver claramente pues, con el impulso y la cumbre, digamos, de la globalización capitalista en ese momento, que empieza, ¿verdad? Y se va a concretar en los años 90. Y entonces, durante 30 años aproximadamente, Costa Rica estuvo con políticas neoliberales muy fuertes, ¿verdad? Favoreciendo a determinados sectores, principalmente aquellos abocados al mercado externo, y eso llevó también a perjudicar a los productores internos, a la producción y al parque empresarial más, digamos, destinado al mercado interno. Ahora, Marvin, ¿a qué le tenemos miedo de volver a estas prácticas solidarias? ¿Qué es lo que genera esta serie de argumentos en contra? Sí, precisamente pues durante estos últimos 30 años ha habido grupos que han estado pues muy cómodos con las políticas públicas que se han impulsado, ¿verdad? Y no voy a referirme a grupos concretos, pero la política pública siempre premia a unos grupos y en contrapartida pues no es que condene a otros, sino que en alguna medida les perjudica. Entonces, cuando hay diputados y diputadas que salen diciendo, ¿verdad?, que esto tiene tintes chavistas o tintes de izquierda, en realidad yo lo que siento es que eso es desplazar la discusión de lo sustantivo, ¿verdad?, que es a qué tipo de modelo de desarrollo deseamos apostar. Es desplazar esa discusión a un tema, digamos, muy superficial, de etiquetas, ¿verdad? Aquí siempre ha existido eso, cuando hay una propuesta alternativa de cualquier tipo de política pública que se quiere impulsar, siempre habrá grupos que dirán, no, es que eso es de izquierdas, eso es chavista, eso es... Está como de moda, que esa es la forma de deslegitimar las propuestas. Es una manera de descalificar justamente y, como te digo, de desplazar la discusión de los temas sustantivos y de cómo elaborar propuestas y perfilar cursos de acción que den respuesta a las necesidades y a las problemáticas más acuciantes de nuestro país, como lo son el desempleo, la desigualdad, la pobreza estancada, y pues reducirlo a un mero etiquetaje social, de decir, es que es de izquierda, esto, lo otro, ¿verdad? Y eso lógicamente desplaza la atención de la población también de lo sustantivo a algo que es completamente superficial. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar a las propias personas que practican este tipo de economía, la economía social solidaria. Vamos a ver qué nos tienen que decir. Tiene muchísimas, empezando porque genera lazos entre las personas, que eso se llama volver a tejer en las comunidades, relaciones, proximidades, afectividades. Entonces, a nivel humano es volvernos a encontrar. Entonces, por ahí ya van todos los valores que tienen que ver con el trabajo en equipo. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel productivo, las iniciativas también, digamos, en este marco maravilloso de la economía solidaria, la tierra tiene un valor muy importante, la tierra y los seres humanos. Entonces, las iniciativas tienen un compromiso ético ecológico. Eso entonces obviamente va a aportar a dar más vida a la tierra, a dar más vida a las personas. A nivel de trabajo también creo que aporta mucho, porque es un trabajo que realiza, no es un trabajo que solo lo vendes a nivel de asalariado. Entonces vendes tu fuerza de trabajo y te pagan por ello, sino que estás trabajando en una iniciativa creativa, colaborativa con otras personas y que te satisface. Entonces es trabajo realizante. Principalmente creo que involucra muchos elementos, las familias, las fincas, el hecho de poder generar mano de obra también para la comunidad. Creo que el proyecto de Asoproa es un ejemplo de economía social solidaria, porque además nuestro objetivo es precisamente eso, es solidario, ser solidario con la comunidad, que haya participación de señoras, que los productores tengan proyectos en desarrollo, que su economía cambie, que ellos puedan dar un paso de salir de una pobreza a tener un sistema productivo que les permita mejorar su economía. Seguimos en Era Verde desde los pasillos del Museo Nacional. Marvin, y escuchando a Laura Varela del colectivo Acoartes, y también escuchábamos a Fernando de Asoproa, constatamos que la economía social solidaria realmente va más allá de una propuesta económica, digamos, de fortalecimiento social y económico. Tiene que ver también con tejidos sociales, con solidaridad, con afectos, con amor por el trabajo que se hace, amor a la tierra. O sea, tiene que ver con un entramado de relaciones afectivas, sociales, culturales, muy profundas y muy ricas. Tal vez si hablamos
un poquito más sobre cuáles son las ventajas que tiene la economía social solidaria, esta práctica que rompe con la forma en que nos han enseñado a entender al mundo, que es desde lo individual y apuesta por algo colectivo. ¿Cuáles son otros beneficios y ventajas que tiene esta propuesta? Ajá. Hay dos grandes aportes, ¿verdad?, impactos que poseen las asociaciones, las organizaciones de economía social solidaria en nuestro país. Una de ellas es el arraigo territorial que poseen, o sea, a diferencia de una empresa transnacional, difícilmente estas empresas de un día para otro levantan sus operaciones y se van, ¿verdad?, buscando mejores ventajas competitivas. Entonces existe un fuerte arraigo territorial que incide en la generación de desarrollo local, algo que es bien complejo, digamos que es una problemática muy compleja de cómo llevar los procesos de desarrollo, descentralizarlos de la zona metropolitana o de la zona del GAM hacia aquellas comunidades más alejadas y que es donde generalmente tenemos mayor incidencia de pobreza y desigualdad. Y por otra parte, la generación de trabajo decente, o sea, la generación de empleos de calidad que permiten a las personas tener un horizonte amplio de vida. Y por horizonte amplio me refiero a tener una posibilidad de acceder a una vivienda, de acceder a un financiamiento para una vivienda, estabilidad para que sus hijos tengan acceso a una educación, acceso a servicios de salud, están además asegurados contra riesgos del trabajo. En fin, ¿verdad? Hay un cumplimiento de todas las garantías laborales, cosa también que nosotros nos ha preocupado en los últimos años, ver cómo se van profundizando los fenómenos de precarización laboral, no solo en el ámbito de la economía informal, sino que lo que es más grave también en el ámbito de la economía formal, vemos cómo se da incumplimiento de garantías laborales. Entonces, incidencia en desarrollo local y generación de trabajo decente, creo yo que son dos impactos muy fuertes que tienen las empresas y las organizaciones de economía social solidaria en nuestro país. Es crecer desde la comunidad y para la comunidad, o sea, es una visión completamente distinta. Bueno, y vamos a seguir conversando de este tema. Vamos a hacer de momento una breve pausa y ya casi volvemos con más de Era Verde. Gracias por seguir con más de Era Verde. Estamos en el último bloque de este programa en el cual hemos venido conversando sobre la economía social solidaria, una propuesta para fomentar social y económicamente la participación de las comunidades y de las personas para que se valore lo que realizan y que se aprovechen los recursos también de una forma más sostenible. Marvin, comentemos ahora los avances que se han realizado en el país respecto a este tema. Por ejemplo, el presidente Luis Guillermo Solís firmó un decreto en el que se declaró de interés público el fomento y desarrollo de las organizaciones y las empresas de economía social solidaria. ¿Qué otros apoyos requiere realmente esta práctica, este tipo de práctica social y económica para que realmente se pueda fomentar, para que pueda crecer, para que sea de verdad una alternativa y una opción viable en las comunidades? Sí, a través de el acompañamiento que nosotros realizamos de empresas de economía social solidaria, hemos identificado que hay tres grandes necesidades. Una de ellas es todo el tema de capacitación técnica, ¿verdad? En múltiples campos, ¿verdad? Desde la gestión de organizaciones, desde el tema de cómo formular un proyecto para obtener financiamiento, entre otras cosas más especializadas propias del giro de negocio de las distintas organizaciones. Por otra parte, bueno, y esto se soluciona a través del acompañamiento técnico que pueden brindar distintas entidades, entre ellas, y una de las principales es el Instituto Nacional de Aprendizaje, lógicamente. Por otra parte, hay una gran necesidad no solo del tema educativo, sino de un seguimiento, de un acompañamiento para este tipo de organizaciones también que pueden brindarla a otros entes como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía, el propio Ministerio de Comercio Exterior y la promotora de Comercio Exterior. Si estas empresas quieren incursionar, por ejemplo, en mercados internacionales, ¿cómo pueden hacerlo? Ahí hay un papel fundamental de estas entidades. Y por otra parte está el tema de financiamiento. Muchas veces, y esto no es solo propio de la economía social solidaria, también en el ámbito de las microempresas es un gran problema, cómo acceder a crédito cuando no existen garantías, por ejemplo. Entonces hay una serie de instrumentos como los avales, como el capital semilla, capital riesgo, fondos concursables, que a nosotros nos gustaría ver como más desplegado.
En ese sentido también es necesaria progresar en el desarrollo de instrumentos de supervisión especializada para la economía social solidaria. O sea, usted no puede pretender medir a instituciones financieras que le prestan, ¿verdad?, a una empresa, a una sociedad de capital, al igual que va a medir a una que tiene finalidades sociales completamente distintas, ¿verdad? Hay que definir distintos parámetros. Entonces, hablamos de que es necesario capacitación, seguimiento y financiamiento. Son como 3 puntos de apoyo que necesita la economía social solidaria. ¿Y de qué forma apoya la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras a la economía social solidaria? Bueno, la Asamblea lleva ya poco más de 15 años trabajando este tema, ¿verdad? Impulsando distintos espacios dialógicos, espacios donde confluyen líderes y lideresas, representantes de la institucionalidad pública, académicos, ¿verdad?, para pensar y perfilar alternativas, ¿verdad?, cursos de acción para la economía social solidaria. Entonces llevamos 15 años promoviendo ese tipo de espacios, venimos de cerrar justamente un ciclo de foros de la economía social solidaria y la Asamblea, en tanto es el máximo órgano del gobierno del Banco Popular y es quien dictamina, ¿verdad?, o orienta las acciones del conglomerado, ha dicho que la economía social es el eje vertebrador de toda la estrategia de negocio y que el banco debería de preocuparse por crear esas sinergias de negocio entre los sectores sociales y las organizaciones de economía social y el banco. Entonces, el principal aporte que actualmente estamos realizando es idear esa estrategia, ¿verdad? O sea, cómo construir relaciones de negocios particularizadas según pues las finalidades, los ciclos de negocio, el giro de negocio, digamos, las industrias en las que participan estas organizaciones, cómo particularizar la oferta de negocios de manera que se adecue a sus necesidades. Ese es el máximo aporte que actualmente estamos realizando. Marvin, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Definitivamente que es súper importante que aprendamos más sobre estas alternativas, estos modelos económicos distintos que rompen con esta lógica de que vienen empresas grandes, transnacionales y que esa es la solución para el desempleo, cuando en realidad hay otras alternativas para enfrentar la crisis de desempleo que tenemos ahorita en el país y para estimular la economía de una forma distinta. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, Génesis, por la invitación. Y muchísimas gracias también a ustedes que nos sintonizaron desde sus hogares. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.